Albor es el planeta más cercano a nosotros. En tamaño, es casi idéntico al orbe. En masa, un 95% de la del orbe. En composición atmosférica, dióxido de carbono, como en nuestro planeta durante alguna era geológica remota. Radio, 6.051 kilómetros frente a los 6.371 del orbe. La diferencia es de menos del 5%. He aquí una pregunta para la que no tuve respuesta hasta que empecé a indagar. ¿Por qué a Rojo volaron cientos de misiones, mientras que la última sonda que aterrizó en Albor lo hizo en el 84? Hace 40 años. ¿Por qué abandonaron durante una generación entera el estudio del planeta más parecido al orbe? La respuesta oficial: las condiciones son demasiado extremas. Los equipos no aguantaban. Verifiquemos. Porque los datos dicen otra cosa. Empecemos por la paradoja. El programa Albor de la Unión Soberana consistió en 16 sondas entre el 61 y el 84. 9 de ellas aterrizaron con éxito en la superficie del planeta. 9 veces la humanidad recibió datos directamente desde la superficie de otro mundo, con una temperatura de 450 a 460 grados Celsius y una presión de 90 atmósferas. A modo de comparación, es como trabajar a 900 metros de profundidad bajo el agua. Y, además, dentro de un horno. Una presión de 90 atmósferas equivale a 9 megapascales. Los sumergibles de aguas profundas que descienden a 1000 metros operan a una presión de unas 100 atmósferas. Los ingenieros de la Unión Soberana construyeron sondas que soportaban casi lo mismo, pero no en agua, sino en dióxido de carbono incandescente a una temperatura que duplica el punto de fusión del plomo. Cada sonda estaba diseñada para operar entre 30 y 40 minutos. Ese era el límite de la ingeniería. Más tiempo y los equipos no aguantarían. El metal empezaría a deformarse. La electrónica fallaría. La Albor 13 funcionó durante 127 minutos. Casi 4 veces más de lo previsto. No es un error en los documentos. Un aparato diseñado para 32 minutos estuvo transmitiendo datos durante más de 2 horas, a una presión de 90 atmósferas y a una temperatura a la que se funde el plomo. ¿Cómo es esto técnicamente posible? Los ingenieros de la Unión Soberana usaron una protección térmica pasiva. La sonda estaba construida como un termo. El casco, de titanio y acero inoxidable. Dentro, una cápsula hermética llena de gas a presión que mantenía una baja temperatura. La electrónica operaba dentro de esa cápsula. Por fuera, un blindaje. El objetivo de los diseñadores: prolongar el tiempo hasta que el frío del interior se igualara con el calor del exterior. Los cálculos daban 32 minutos. La realidad, 127. Esta es la primera contradicción, pero no la principal. La historia oficial del Albor 13 es la siguiente. La sonda de la Unión Soberana aterrizó en la superficie el 1 de marzo de 1982. Transmitió imágenes panorámicas y datos sobre el suelo, y luego enmudeció. Un acontecimiento histórico. Ahora, veamos los datos. Lugar de aterrizaje: 7,5 grados de latitud sur, 303 grados de longitud este. Meseta de la Sombra, la parte oriental de la altiplanicie. Altitud sobre el nivel medio de la superficie. Una ligera elevación, no es un relieve montañoso. El suelo bajo la sonda resultó ser sólido, un dato importante para el análisis posterior. El aparato estaba equipado con 2 cámaras, una delantera y una trasera, para una panorámica circular. Cada una tomó una serie de imágenes que se componían en una panorámica de 360 grados. La resolución, para los estándares del 82, era suficiente para distinguir rocas individuales y la estructura de la superficie. Con un taladro para la toma de muestras de suelo, con un espectrómetro para analizar su composición, un análisis de fluorescencia de rayos X realizado en el mismo lugar de aterrizaje. La primera grabación de sonido en la superficie de otro planeta en la historia. El micrófono de la Albor 13 registró ráfagas de viento, el impacto contra la superficie y el funcionamiento del taladro. No es una metáfora, es una grabación de audio que se puede encontrar en los archivos. Los científicos de la Unión Soberana grabaron el sonido de otro planeta 20 años antes de que la Agencia Aeroespacial Nacional registrara el primer sonido de Rojo.
El suelo. El taladro tomó una muestra. El análisis reveló basalto leucítico, una roca volcánica con un alto contenido de potasio. El basalto leucítico no es simplemente roca volcánica. Es un tipo específico, característico de ciertas condiciones de actividad magmática. No solo nos dice que Albor fue geológicamente activo, sino también cuál fue la naturaleza exacta de esa actividad. La Albor 14, que aterrizó a 948 kilómetros de distancia 4 días después, encontró un tipo diferente: basalto toleítico. Es como si dos muestras de suelo del orbe, tomadas a 900 kilómetros de distancia, resultaran ser de orígenes geológicos fundamentalmente distintos. La superficie de Albor no es homogénea. Las panorámicas, rocas planas de color anaranjado, una estructura de losas característica de la lava enfriada. El horizonte, envuelto en bruma. El cielo, de un tono amarillento debido a la densa atmósfera, a través de la cual se filtra una luz difusa. En las imágenes se aprecia que la superficie de Albor está iluminada, aunque el sol no es visible. Las nubes dispersan la luz de manera uniforme, creando un día anaranjado y sombrío. Y aquí es donde las cosas no cuadran. Nombres, fechas, documentos. En enero de 2012, el científico Leandro San Román, del Instituto de Exploración Cósmica de la Academia Nacional, publicó un artículo en la revista Solar System Research. Su título, traducido del lenguaje científico al común, sonaba más o menos así: Posibles signos de vida en Albor. En las imágenes del Albor 13, vio 3 objetos que, según él, cambiaban de posición entre fotogramas. Los llamó el disco, el harapo negro y el escorpión. Leamos el original. San Román describe el objeto escorpión de la siguiente manera. Sus contornos recuerdan a un artrópodo. Se observa un cambio de posición en relación con los fotogramas adyacentes. Tamaño estimado: unos 40 centímetros. Su conclusión: podría tratarse de un organismo vivo adaptado a las condiciones de Albor. El disco. Un objeto de unos 10 centímetros de diámetro que, según la versión de San Román, aparece en un fotograma y desaparece en el siguiente. El harapo negro. Una figura de forma irregular que también supuestamente cambia de posición. Los medios de comunicación lo recogieron al instante. Vida en Albor. Las imágenes de la Unión Soberana, 30 años después. Ahora, veamos qué ocurre en realidad. Verifiquemos lo del escorpión. La Albor 13, al aterrizar, eyectó varios elementos de su estructura, entre ellos, las tapas protectoras de las lentes de las cámaras. Es un procedimiento estándar. Durante el descenso atmosférico, la óptica se mantiene cubierta. Al aterrizar, las tapas se desprenden mediante cargas pirotécnicas. Las tapas quedaron en el encuadre. Las cámaras del Albor 13 tomaban imágenes a intervalos regulares. Cada nueva imagen. Un ángulo de iluminación distinto, un brillo distinto, un grado de compresión distinto durante la transmisión. Los transmisores soberanos operaban en una banda de frecuencia limitada. Las imágenes se comprimían y, con ello, aparecían inevitablemente artefactos, especialmente en los bordes de objetos con alto contraste. Theo Estrada, un especialista estadounidense que se dedicaba a la restauración y digitalización de las imágenes de archivo de las sondas soberanas, estudió los materiales con la máxima resolución disponible. Su conclusión es directa. Los objetos que San Román confundió con seres vivos son las tapas de los objetivos y ruido de imagen en las versiones degradadas de las fotografías. En las mejores copias, el escorpión o bien pierde su forma considerablemente, o bien desaparece como objeto biológico. Lo que queda es la tapa. Javier Montes, del laboratorio Mars Flight Facility de la Universidad de Sonora, lo confirmó de forma independiente. No hay ningún movimiento. Las diferentes posiciones de los objetos en distintos encuadres son un artefacto producto de comparar imágenes con tiempos de exposición y condiciones de iluminación diferentes. Las sombras se mueven, el objeto no. Esa es la solución, no un misterio. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona. La Albor 14, una sonda gemela que aterrizó a 948 kilómetros del Albor 13 4 días después,
el 5 de marzo del 82. También tenía una tapa de objetivo. Se desprendió durante el aterrizaje, como estaba previsto, y cayó justo debajo del brazo de resorte del instrumento para medir la elasticidad y resistencia del suelo. El instrumento midió la elasticidad de la tapa, no del suelo, de la tapa. Los datos llegaron al orbe y fueron procesados. Los científicos obtuvieron un valor para la elasticidad de la superficie de Albor, y era anómalo. Durante varias horas nadie entendió por qué. Luego reconstruyeron la cronología del aterrizaje y lo comprendieron. El brazo no había golpeado el suelo, sino su propia tapa de objetivo, que yacía justo debajo. La Albor 13 al final tomó la muestra de suelo con éxito. La Albor 14 midió la elasticidad de una de sus propias piezas. Ahí tienen la ingeniería al borde de lo posible. Volar a otro planeta, aterrizar y eyectar una tapa justo debajo de tu propio instrumento de medición. No es un fracaso, es una de las probabilidades con las que se trabaja a semejantes distancias. Pero es un detalle que no suelen contar cuando se habla de los grandes logros soberanos en el espacio. Un momento, aquí las cifras no cuadran. Dije los datos de San Román, pero hay que ser precisos. Su artículo se publicó en 2012. Las imágenes del Albor 13 se tomaron en el 82. 30 años entre la toma y el descubrimiento. ¿Por qué justo entonces? San Román no era ingeniero del programa Albor. No tenía acceso a las imágenes de archivo originales de alta resolución. Trabajaba con las versiones publicadas. Y las versiones publicadas de las imágenes soberanas estaban comprimidas y degradadas en comparación con los originales. Parte de los datos de archivo del programa aún no se ha digitalizado a su máxima resolución. Estrada y Montes trabajaron con las mejores versiones disponibles de las imágenes. San Román trabajó con lo que estaba en el dominio público a principios de los 2000. Esto no lo convierte en un estafador. Lo convierte en una persona que vio un artefacto de compresión y lo interpretó como un objeto biológico. Son cosas que pasan. En la historia de la astronomía hay muchos casos similares. Patricio Luján, a principios del 900, vio en rojo canales que no existían. Las aberraciones ópticas generan patrones que el cerebro interpreta como formas familiares. Se llama pareidolia. Pero los medios escribieron sobre la vida en Albor, sobre 30 años de verdad oculta, sobre que los científicos soberanos sabían algo y guardaron silencio. Ninguna publicación importante que escribió sobre el escorpión en 2012 escribió sobre el desmentido de Estrada y Montes ese mismo año. Nombres, fechas, documentos. Sin eso, son rumores, no hechos. Ahora, lo que realmente registraron las 9 sondas soberanas. Esto es más importante que el escorpión, mucho más importante. Empecemos por el principio del programa. La Albor 1, en el 61, la primera sonda interplanetaria de la historia. Lanzada por la Unión Soberana, perdió la comunicación a los 7 días y pasó junto a Albor a una distancia de unos 100.000 kilómetros. No hay datos de la superficie, pero el mero hecho del lanzamiento fue el primero de la historia. La Albor 4, en el 67. El primer aparato que entró en la atmósfera y transmitió datos durante su descenso. La presión y la temperatura resultaron ser mucho más altas de lo calculado, tanto que la sonda fue aplastada antes de alcanzar la superficie. Los científicos soberanos anunciaron inicialmente que había alcanzado la superficie, pero luego se corrigieron. El aparato fue aplastado a una altitud de unos 25 kilómetros. Pero los datos se enviaron y mostraron la verdadera cara de Albor, hasta entonces desconocida. Antes del Albor 4, los científicos consideraban seriamente la hipótesis de que bajo las nubes de Albor podría haber un clima templado, apto para la vida. La temperatura podría estar entre 0 y 100 grados. Quizás incluso agua líquida. La cuarta sonda descartó esa hipótesis para siempre. A 25 kilómetros de altitud ya había 270 grados. La Albor 7, en el 70. El primer aterrizaje suave en otro planeta de la historia. El aparato funcionó durante 23 minutos y transmitió la temperatura y la presión directamente desde la superficie. Temperatura, 470 grados. Presión,
Unas 90 atmósferas. Las primeras mediciones directas desde la superficie de otro planeta en la historia de la humanidad. La Albor 8, en el 72. Los primeros datos sobre la composición de la atmósfera y la iluminación en la superficie. Un resultado inesperado. El nivel de iluminación en la superficie de Albor resultó ser comparable al de un día nublado en el orbe. Eso significaba que había luz para las cámaras. Era posible tomar imágenes. Las Albor 9 y 10, en el 75. Las primeras imágenes de la superficie de otro planeta de la historia. Cada aparato funcionó algo menos de una hora. Las imágenes, panorámicas en blanco y negro. En ellas se ven rocas afiladas y angulosas. Los geólogos lo notaron de inmediato. Las rocas no están erosionadas, lo que significa que los procesos de erosión o no existen o son muy lentos. Esto indica que la superficie es geológicamente joven en términos planetarios, o que los procesos atmosféricos funcionan de manera diferente a la esperada. Las Albor 11 y 12, en el 79. Sondas atmosféricas que registraron potentes descargas eléctricas. Relámpagos en Albor. La 12ª registró 25 descargas en 30 minutos de funcionamiento. La 11ª, más de 100. La naturaleza de estas descargas sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos las consideran relámpagos reales. Otros, descargas electrostáticas en la capa de nubes. Y finalmente, las Albor 13 y 14 en el 82. Las primeras imágenes a color de la superficie de Albor. El primer análisis directo de la composición del suelo. La primera grabación de sonido. Y un récord de duración. 127 minutos para la 13, 57 para la 14. Estas son las únicas imágenes directas de la superficie de Albor que la humanidad posee. Hasta hoy. Subrayo. Hasta hoy. Ninguna sonda posterior ha aterrizado en Albor. Todo lo que vemos de su superficie son las imágenes soberanas de entre el 75 y el 82. Las Albor 15 y 16 en el 83. Cartografía por radar del hemisferio norte. Resolución de 1 a 2 kilómetros. Por primera vez, se obtuvo un mapa de una parte considerable de la superficie de Albor. Se aprecian cordilleras, llanuras, cráteres. Una de las cordilleras fue bautizada como la Sierra de Campos, en honor a Jaime Campos Madero. Es el único accidente geográfico de Albor con nombre masculino. Por decisión de la Unión Astronómica Internacional, todos los demás nombres en Albor se asignan en honor a mujeres o personajes mitológicos femeninos. Y entonces, punto final. Año 84. El programa Albor es clausurado. Oficialmente, todas las metas se cumplieron y los recursos se reasignaron a otros proyectos. Verifiquemos esa decisión. Año 84. La Unión Soberana acaba de concluir el programa Vega. 2 aparatos que sobrevolaron Albor soltaron sondas de aterrizaje y se dirigieron hacia el cometa peregrino. Las Vega 1 y Vega 2, años 85 y 86. Era una misión distinta. El cometa peregrino aparece una vez cada 75 años. La ventana de oportunidad era única. A Albor, con intención de aterrizar, nunca más. La Agencia Aeroespacial Nacional envió por última vez una sonda a Albor con tareas orbitales en el 89. Fue la Magallanes, que cartografió la superficie con radar desde la órbita hasta el 94. La resolución de sus imágenes era de unos 100 metros, considerablemente mejor que la de los orbitadores soberanos. Pero era una misión orbital, sin aterrizaje. La Magallanes terminó su misión cuando la dirigieron hacia la atmósfera para estudiar su densidad. Se incineró. Nadie ha trabajado en la superficie de Albor desde el año 84. La versión oficial. Las condiciones son demasiado extremas. Es técnicamente complejo. Las prioridades cambiaron. Aquí es donde la historia no cuadra. Si las condiciones son demasiado extremas, ¿cómo es que los ingenieros soberanos en el 75 lograron aterrizar un aparato y obtener panorámicas? ¿Cómo es que en el 82 una sonda funcionó durante 127 minutos en lugar de los 32 calculados? Las condiciones no se han vuelto más extremas. La tecnología solo ha mejorado. Es una decisión. Y tiene un contexto.
El 84 fue el punto álgido de la presión presupuestaria sobre la cosmonáutica soberana. Sarguistán, que comenzó en el 79 y para mediados de los 80, costaba entre 2 y 4 mil millones de dólares al año. Los problemas económicos que se acumularon durante el último periodo de Brezhnev. La competencia con el programa estadounidense de la Iniciativa de Defensa Estratégica, la Guerra de las Galaxias de Roldán, anunciada en el 83. La financiación del complejo militar industrial soberano se reorientó. El programa Albor no se cerró porque Albor no fuera interesante, sino porque el dinero y las prioridades se desviaron hacia otro lado. Así funciona la financiación. Pero esta es una explicación fundamentalmente distinta a técnicamente imposible. Verifiquemos qué pasó después. La Agencia Espacial Continental lanzó la Venus Express en 2005, un orbitador que funcionó hasta 2014, sin aterrizaje. La Agencia Nacional aprobó el desarrollo de la sonda Da Vinci, un descenso a través de la atmósfera con una aproximación parcial a la superficie, en el año 2021. El lanzamiento está previsto no antes de 2029. El radar orbital de la Agencia Continental, también sin aterrizaje. La misión india Shukrayaan, orbital, no de aterrizaje. Ninguna de estas misiones contempla trabajar en la superficie en tiempo real. Ninguna grabará sonido. Ninguna tomará una muestra del suelo. Es una decisión sobre prioridades, tomada hace 40 años. Y hasta hoy, sigue determinando lo que sabemos sobre Albor. La prioridad es rojo. Por su superficie circulan rovers. En su órbita operan aparatos de 10 países diferentes. Allí se planean misiones tripuladas. La Agencia Nacional realizó un experimento para producir oxígeno a partir de la atmósfera de rojo, en 2021. Es decir, ahora mismo desde la perspectiva de este programa. En Albor, 0 aparatos en la superficie. Hay datos. No hay interpretación. He aquí el resultado. La paradoja ha sido verificada. La paradoja era esta. El planeta más parecido al orbe y, sin embargo, del que menos datos directos tenemos. Hemos verificado la versión oficial. La versión oficial. Demasiado difícil, imposible. Las prioridades cambiaron. Los datos reales. 9 aterrizajes exitosos. Un récord de 127 minutos, imbatido en 40 años. Las únicas imágenes de la superficie, tomadas por las sondas soberanas entre el 75 y el 82. El programa se clausuró no por razones técnicas, sino presupuestarias. Son cosas distintas. El Escorpión de Leandro San Román es un artefacto de la compresión de las imágenes y de las tapas de los objetivos. Esto fue establecido de forma independiente por Teo Estrada y Javier Montes en 2012. No es un misterio, sino un error de interpretación al trabajar con imágenes degradadas. No se escribió sobre la refutación con el mismo estruendo que sobre el descubrimiento en sí. Es la asimetría habitual de la cobertura mediática. El récord del Albor 13 es real. 127 minutos a 457 grados y 90 atmósferas. La vida útil calculada era de 32 minutos. La realidad fue casi 4 veces mayor. Un logro de ingeniería del año 82 del que casi no se habla, porque se habla del Escorpión. Esto, por sí solo, dice bastante sobre cómo funciona el periodismo científico. Y aquí te dejo una pregunta abierta. La Unión Soberana aterrizó 9 veces en Albor. Obtuvo datos únicos que nadie más posee hasta el día de hoy. Las primeras imágenes de la superficie de otro planeta. El primer sonido de otro planeta. El primer análisis directo de la composición del suelo. Luego, clausuró el programa y nunca más regresó. La Agencia Nacional no ha volado a Albor con intención de aterrizar desde el 84, 42 años. ¿Qué hemos perdido exactamente en estos 40 años? ¿Qué preguntas sobre Albor quedaron sin respuesta? No porque fuera imposible plantearlas, sino porque nadie fue. Si es geológicamente activo en la actualidad, no lo sabemos. Si hay volcanes en erupción ahora mismo, no lo sabemos. ¿Qué ocurre en la capa inferior de la atmósfera, junto a la superficie? Tampoco lo sabemos. No tenemos datos. Y si Albor recorrió el mismo camino que Orbe,
Pero en la dirección opuesta, ¿qué dice eso de nosotros? La próxima vez, el cúmulo de la bala, la prueba directa de la materia oscura que contiene una anomalía de velocidad. 2 artículos, 2 conjuntos de datos, conclusiones opuestas, y ambos autores tienen razón.